Bueno, pues con la noticia de que Pemex regresa a la Bolsa Mexicana de Valores a hacer tres emisiones para que sumen 100,000 millones de pesos, le está pidiendo Pemex al gran público inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una buena decisión. ¿Por qué está haciendo esto Pemex? ¿Será importante invertir ahí? ¿Valdrá la pena invertir ahí? Pemex está quebrada, eso todos los mexicanos lo sabemos. Les pongo un spoiler, es buena decisión invertir en papeles de Pemex. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos, publico mis estrategias de inversión y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué es lo que está pasando con Pemex? Bueno, pues como todos sabemos, Pemex está quebrada y su operación anual le genera pérdidas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente Pemex está dividida en dos partes, extracción y refinación. Extracción y exploración siguen siendo negocios. Pemex más o menos le está invirtiendo entre 30 y 40 dólares a cada barril que saca del subsuelo y en este momento lo está vendiendo alrededor de los 50, 55 dólares. Ahora que el señor Trump se queda con las operaciones de Venezuela, bueno, pues el petróleo venezolano es extra pesado, el petróleo mexicano es pesado, va a competir con el petróleo mexicano, pero México ya tiene otros clientes alrededor del mundo, entonces, bueno, pues más o menos Pemex seguirá vendiendo su petróleo pesado alrededor de los 45 a 50 dólares, como le invierte 30 a 40 dólares dependiendo del pozo, pues sigue siendo rentable esa operación. Por cierto, el señor Carlos Slim esta semana compró varias operaciones petroleras mexicanas que tenían unas empresas rusas, entonces, bueno, él también ya está en el negocio petrolero mexicano, va a extraer petróleo y le dará a Pemex para que lo venda y una parte muy importante de las utilidades que logre sacar el señor Carlos Slim con sus empresas se irán a Pemex. ¿Dónde están las pérdidas de Pemex? Bueno, las pérdidas de Pemex se ubican principalmente en refinación. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues el asunto está en que quitando los impuestos, que son como 12 pesos, Pemex para producir cada litro de gasolina le cuesta entre 13 y 14 pesos. Si lo tiene que vender en 12 pesos, cada litro que refina Pemex de gasolina tiene una pérdida de 2 pesos. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues básicamente porque esos 12 pesos es el precio internacional de refinación. En Texas ahorita, por ejemplo, se está consiguiendo gasolina incluso en 9 pesos. Ellos ya son mucho más eficientes. ¿Por qué ellos son más eficientes los tejanos que los mexicanos para refinar? Bueno, pues básicamente porque ellos utilizan petróleo ligero con instalaciones modernas, con poco personal, muy automatizadas. Pemex tiene refinerías nacionales poco automatizadas. Deer Park opera con 400 personas. Salamanca en México tiene una nómina que supera las 3,000 personas para que tengan una idea de qué tan poco automatizadas son nuestras refinerías. Refinamos crudo pesado, que es más complicado, que requiere más procesos. Tiene mucho azufre, hay que quitarle el azufre a esas gasolinas y todos estos procesos pues van sumando en los costos. Entonces Pemex tiene un costo de producción de gasolinas en 14, 15 pesos y la tiene que vender en 12 pesos. Y entonces, pues por cada litro de gasolina refinada le está perdiendo de 2 a 3 pesos. Resultado, cada año pierde 400,000 millones de pesos. Y de algún lugar hay que sacar dinero para pagarle a proveedores, para pagar insumos y para pagar esas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido Pemex? Bueno, pues como saben, el año pasado en Luxemburgo colocó deuda en dólares, costó 6%, una deuda muy cara, porque normalmente en Luxemburgo una empresa grande debería estar colocando entre 2,5 3% de tasa de interés, colocó en 6%. Y ahora en México sale al mercado y coloca deuda al 9%. Es una muy buena tasa. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como bien lo señalaron las calificadoras cuando dieron a conocer sus opiniones sobre cómo estaba esa deuda, es una deuda que tiene el respaldo al 100% del gobierno mexicano. El gobierno mexicano, para que lo sepan, ya autorizó el año pasado transferirle a Pemex en 2026 alrededor de 14,000 millones de dólares adicionales a lo que Pemex tenga.
Le vamos a inyectar de nuestros impuestos más o menos 250,000 millones de pesos a Pemex en 2026. En 2026, por cierto, vence deuda de Pemex contraída en el pasado, durante el sexenio de López Obrador, durante el sexenio de Peña Nieto principalmente, por 12,500 millones de dólares que vencen en 2026. El gobierno le va a poner 14,000 millones de dólares para pagar esa deuda y además, pues está pidiendo estos 6,000 millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores, más lo que ya pidió en Luxemburgo. Pemex se sigue endeudando y endeudando. Le estamos echando dinero del bueno al malo, literalmente. ¿Por qué? Pues porque Pemex no ha tomado las decisiones difíciles de cerrar las refinerías. La presidenta Sheinbaum, la 4T, insisten en que hay que mantener esas refinerías abiertas por un tema de soberanía nacional. Hay quienes dicen que si las cerramos, Estados Unidos nos va a dejar de vender gasolina, cuando lo que Estados Unidos ha dicho y sigue diciendo el señor Trump es queremos vender hidrocarburos y combustibles fósiles a todo el mundo. Ese es nuestro principal objetivo, convertirnos en un productor muy importante de hidrocarburos, que ya lo es, y venderle gas natural a México, a Japón, a China, a Europa, a quien se deje. Y venderle gasolina a quien se deje. La razón, bueno, pues los autos norteamericanos cada vez son más eficientes, ya llegaron a un tope de consumo los norteamericanos y ahora les sobra capacidad de refinación a Estados Unidos. Y México, bueno, pues México podría comprar sin lugar a dudas esa gasolina barata que a Estados Unidos le sobra. En este momento, como les platicaba, en Estados Unidos la gasolina se puede comprar en 9 pesos la de Texas, que es de donde México importa, pues porque es donde hay más gasolina y porque es lo que nos queda más cerca, ¿no? Entonces, México importa gasolina en 9 pesos. ¿Qué es el huachicol fiscal? Bueno, pues que un mexicano llega a Texas, compra la gasolina en 9 pesos directo de la refinería, la mete a un buque o la mete a un tren o la mete a una pipa y cuando llega a las aduanas o a los puertos, reporta esa gasolina como lubricante. De esa manera no paga el IEPS, paga muy poquito IVA y después por arte de magia, cuando se la vende a las gasolineras, donde la terminamos comprando todos los mexicanos, se la vende como gasolina con unas facturas, pues vaya usted a saber dónde la obtuvieron y que por qué esos grandes buques, esos ferrotanques, esas pipas no son revisadas por la autoridad para ver si trae gasolina o trae lubricante, pues también hay mucho dinero de por medio, ¿no? Si ustedes consideran que cada buque puede traer una capacidad de 10 millones de litros de gasolina, pues están ahorrando ahí 12 pesitos por cada litro, son 120 millones de pesos en cada buque que se pueden repartir de alguna manera y sigue siendo negocio. Entonces, ese es el huachicol fiscal. La otra parte de Pemex tiene que ver con lo que México le está, bueno, lo que Pemex le está exportando a Cuba. Ahí hay todo un tema, de acuerdo con el reporte de Pemex a las autoridades norteamericanas, las exportaciones de México y de Pemex a Cuba rondan los 40 millones de dólares, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Estamos hablando de más o menos 3,000 a 4,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, la cantidad es bastante diferente y cuando hay que recordar que como Pemex tiene deuda colocada en Estados Unidos, la empresa, la SEC, que es como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores norteamericana, podría reprender a Pemex y decirle, a ver, espérate, ¿cuánto estás reportando y cuánto es realmente lo que estás enviando a Cuba? Y la razón es que los fondos de inversión, los empresarios, los inversionistas norteamericanos tienen que saber si tú estás utilizando el dinero que estás obteniendo en Estados Unidos para financiar a Cuba, lo cual está prohibido. No te voy a reportar, pero sí te puedo multar. ¿Por qué? Pues porque no me estás entregando la información correcta ni transparente como deberías hacer. Estás malversando esa información para no decirnos que sí estás apoyando al régimen cubano y eso no está bien, ¿no? O sea, tienes que ser lo más transparente posible. Entonces vamos a ver si la SEC lleva a cabo alguna investigación sobre este caso, sobre esta diferencia, sobre lo que México dice que está
exportando y lo que le estamos informando en Estados Unidos a los inversionistas norteamericanos que compran bonos de Pemex emitidos en Estados Unidos. En el caso de los bonos que se están emitiendo en la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues Pemex da a conocer sus estados financieros, todos sabemos que está quebrada, pero también da a conocer las opiniones de las calificadoras que dicen, pues sí, Pemex está quebrada, pero como tiene el aval del gobierno mexicano, pues debemos de considerar que es una buena emisión, que no va a tener problemas para pagarle al final de su vencimiento a los tenedores de esos bonos. Ahora bien, para quienes son inversionistas, ¿es buena o es mala decisión comprar los bonos de Pemex? Es muy buena decisión. Pues básicamente porque están comprando un CETE que les está pagando un poco más y que no tiene riesgo alguno porque el gobierno mexicano le va a dar dinero a Pemex para que les pague al final del vencimiento esos bonos. Entonces están comprando un papel del gobierno sin riesgos que paga un poco más. ¿Qué tanto un poco más? Bueno, pues la tasa de un año de los CETES anda en 7.50 y el papel de Pemex anda en 8.50. Un punto más, es una muy buena tasa, realmente valen la pena. Igual que como los he platicado en las estrategias de inversión, hay otros papeles de otras emisoras del mismo gobierno que también emiten deuda en la Bolsa Mexicana de Valores y que si pueden acercarse a su casa de bolsa, pues también deberían de comprar eso en lugar de comprar solamente CETES. La razón es la misma. Si, por ejemplo, el Infonavit, el ISSSTE, el FOBISSSTE, Fonacot emiten deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, pues es deuda sin riesgo. Es deuda del gobierno al final del día, nada más no dice CETEC, dice Infonavit, dice FOBISSSTE, dice ISSSTE, dice Fonacot. Entonces son deudas que valen mucho la pena porque aumentan los rendimientos de los portafolios sin riesgo alguno. Entonces, para los que les gusta comprar y tienen posibilidad de hacerlo de invertir, pues obtengan una mejor tasa de la que obtendrían con un CETE, compren papel de Pemex, vale la pena, ¿no? Entonces, es un bombón, decimos en los mercados financieros. Cuando nos dan un papel que no tiene riesgo y paga más que el otro papel, pues bendito Dios, ¿no? Échenos ese papel. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? Muchas personas me lo han preguntado. Bueno, para empezar, que la emisión sea superior a los 200 millones de pesos. No es una emisión tan grande, puede ser para construir un edificio, para construir un hospital. Son emisiones que normalmente se hacen a 3 o 5 años, pero a diferencia de los créditos tradicionales bancarios, aquí solamente se van pagando los intereses durante el periodo del crédito. Se pagan a 3 o cada 6 meses. Se llama cupón cada vez que pagan. Entonces, por ejemplo, si la tasa está en 7%, una tasa en la Bolsa Mexicana de Valores puede estar al 11, al 12%. Entonces, cada 6 meses, un cupón semestral, pues estaría pagando 6% del valor total. Y hasta el final del periodo es que se liquida el monto, con la ventaja de que antes de que concluya el periodo, 6 meses antes, se puede hacer una segunda emisión. Y si ustedes han sido buenos pagadores solamente de los intereses, pues seguramente habrá quien diga, pues quiero otros 5 años, y entonces ya el crédito pasa de 3 a 8, y cuando llegas a los 8 años dices, pues vamos a hacer otra emisión, llegas a los 13, ¿y qué pasa con esa nueva emisión? Pues con esa emisión le pagas a los tenedores anteriores y te sigues pagando solamente intereses de un dinero que cada vez vale menos. Entrar a la Bolsa Mexicana de Valores es relativamente sencillo. Se requieren empresas que tengan, pues, operando entre 5 o 10 años, que tengan 2, 3 años de crecimiento, que sus estados financieros se encuentren auditados y que tengan proyectos que requieran más de 200 millones de pesos y, pues, que sean transparentes con sus operaciones, ¿no? Porque al final del día se van a requerir más o menos dos calificadoras, cada una cobrará de medio punto a un punto porcentual. El costo por salir a la bolsa costará alrededor de 4 a 5%, dependiendo del tamaño de la emisión. Si la emisión es más grande, pues costará menos. Si la emisión es pequeña, costará un poco más, pero es relativamente sencillo. Ahora bien, ¿qué tanto dinero hay disponible para títulos de deuda, no acciones, títulos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores en este momento? Las Afores, por ejemplo, que son uno de los compradores, manejan 7 billones de pesos, 7 millones de millones de pesos.
y cada año se estima que van a incrementar sus flujos en 1 billón de pesos y pueden dedicar entre 15 y 20% a este tipo de operaciones. Estamos hablando de 150,000 a 200,000 millones de pesos. Entonces, las Afores son, digamos, de las primeras que están formadas para comprar esos títulos que están bien calificados de buenas empresas. También están las aseguradoras. Hay seguros dotales. Un seguro total es cuando yo voy ahorrando una parte de lo que se va pagando de mi prima y si no fallezco me entregan el dinero o si fallezco, bueno, pues ese dinero se le entrega a mis beneficiarios, pero ese dinero se tiene que invertir en algo. También están los fondos de pensiones. Había un fondo de pensión muy famoso de los pilotos, de las sobrecargos, pero también los hay de trabajadores de todo, de casi todos los estados del país, de trabajadores universitarios. Entonces hay muchos fondos de pensiones. Hay lo que conocemos como los family offices, que son las grandes familias de México que mientras no tienen en qué invertir su dinero, bueno, pues lo están invirtiendo en títulos de deuda, ¿no? Mientras estudian diversas opciones. Entonces, hay muchos interesados en comprar deuda nueva, faltan proyectos nuevos en México, faltan muchas empresas que entren a la Bolsa Mexicana de Valores a cotizar acciones, pero también a cotizar deuda. Entonces, es muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de llevar a varias empresas a la Bolsa Mexicana de Valores y es relativamente sencillo, es un plazo que toma alrededor de 6 meses. Básicamente, esa es la primera vez. La segunda vez ya toma unos 2, 3 meses. La primera vez hay que revisar a la empresa, hay que ver los estados financieros, cómo van. Hay que preparar una cosa que es un prospecto de colocación, donde se le informa a los inversionistas de qué se trata todo. Después visitar a las Afores, a las aseguradoras con las que se sabe que pueden estar interesadas en ese tipo de empresas de deuda. Y finalmente llega la colocación, ¿no? A través de la Bolsa Mexicana de Valores. Es deuda, no son acciones y como les digo, es un buen negocio para todos, porque las empresas se llegan a financiar de manera pues muy económica, con estas ventajas de solamente pagar intereses sobre el monto de la deuda y seguir operando sin mayores contratiempos, ¿no? Entonces, Pemex está aprovechando que en México hay apetito, 100,000 millones de pesos. Si quieren ustedes comprar títulos de Pemex para su portafolio de inversiones, bueno, pues lo único que tienen que acercarse es a su intermediario bursátil, a su casa de bolsa y decir, oye, pues si por ahí encuentras títulos de Pemex a la venta, échamelos porque tengo entendido que están pagando por encima de los CETES, por encima de los sudibonos, pues valen la pena. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. Gracias a la doctora Erika Adán, este Space se convertirá en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Muchísimas gracias. Aquí en X estoy como Carlos López Jones. Gracias.